En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Bogda comenzó a recuperarse de su enfermedad. Además, Klein fue a un cumpleaños donde se volvió a encontrar con Elizabeth, una chica que conoció en el mercado cuando fue con el viejo Neil. Continuamos con Capítulo 85. Urgencia. La extraña, retorcida y oscura fluctuación duró poco. Poco después, Klein incluso sospechó que estaba alucinando. Si no se le considerara bastante hábil en la percepción espiritual, era muy probable que hubiera descartado la anomalía. Klein frunció el ceño al pensar en su hermana en el piso de arriba. Se agarró con fuerza a su bastón mientras recorría el baño y se acercaba a la escalera de la casa Good. Rápidamente subió las escaleras mientras seguía las huellas con su percepción espiritual antes de llegar a la sala de estar al lado del balcón. Esto debería ser, Klein murmuró mientras levantaba la mano y se golpeaba 2 veces la glabela. Las auras penetraron las paredes y la gran puerta de madera antes de entrar en su visión. La mayoría de los colores eran ordinarios con un contorno borroso. Sin embargo, uno de ellos en particular se ondulaba con un siniestro color verde oscuro sobre su superficie que se corroía lentamente hacia adentro. Tal como pensaba, algo no está bien. Klein tenía una expresión generalmente severa cuando extendió la mano derecha y quitó la cadena de plata que estaba envuelta alrededor de su muñeca izquierda. Sostuvo la cadena de plata en su mano izquierda, permitiendo que el topacio colgara ante él. Cuando el topacio dejó de balancearse, trazó la luz esférica y cantó para sus adentros: la habitación ante mí tiene un peligro causado por lo sobrenatural. Normalmente, la radiestesia espiritual solo era adecuada para adivinar algo que estaba relacionado con él o las circunstancias específicas en una pequeña región a su alrededor. Como tal, Klein describió el cántico de una manera muy específica. El peligro podría afectarlo y la habitación estaba justo frente a él. La habitación frente a mí tiene un peligro causado por lo sobrenatural. Después de repetir el canto 7 veces, los ojos de Klein se agrandaron cuando vio que el topacio giraba rápidamente en el sentido de las agujas del reloj. Era una indicación de que de hecho había peligro causado por lo sobrenatural dentro de la habitación, y era un peligro considerable. Selena es una entusiasta del misticismo. ¿Algo salió extremadamente mal cuando ella estaba incursionando con algún tipo de ritual? ¿Qué tengo que hacer? Klein se masajeó las cejas y se envolvió la muñeca con la cadena antes de llamar a la puerta. Knock, knock, knock. Llamó a la puerta 3 veces rítmicamente y lucía una sonrisa amable en su rostro. La puerta se abrió con un crujido. Melissa, que vestía su nuevo vestido, apareció frente a Klein. Klein, ¿pasa algo? La niña no esperaba que su hermano estuviera aquí, por lo que se sorprendió momentáneamente. Klein respondió con una sonrisa, sin ningún signo de angustia. Solo tenía curiosidad desde que escuché que ustedes se estaban divirtiendo. Perdón por molestarlos a todos. Melissa bajó la cabeza en disculpa, sintiéndose algo avergonzada. Estamos jugando con la adivinación del espejo mágico. Selena sabe mucho y es muy divertido. Adivinación con espejo mágico. Hermana, ¿por qué no juegan al desafío Charlie Charlie o la tabla de Ouija? Klein negó con la cabeza, sintiéndose a la vez molesto y divertido. Miró detrás de Melissa y en la sala de estar. Vio a Selena con su radiante sonrisa y profundos hoyuelos. Sin embargo, en su visión espiritual, la chica de cabello rojo vino, que sostenía un espejo recubierto de plata, estaba siendo invadida por los siniestros colores verde oscuro. Mientras su mente daba vueltas, Klein reflexionó sobre sus palabras y dijo: J.E., no interrumpiré tu juego. Ah bien. ¿Dónde está Elizabeth? Había hablado con ella sobre la gramática de Feysak. Ella mencionó que quería hacerme algunas preguntas. Elizabeth. Melissa evaluó a su hermano y dijo en un tono excéntrico para enfatizar sus palabras. Ella solo tiene 16 años. No dejes que tu imaginación se vuelva loca. Klein explicó de inmediato: es una discusión académica muy normal. Elizabeth está muy interesada en la historia y los idiomas antiguos. Melissa miró profundamente a su hermano antes de decir: está adentro. Yo le informaré. Bien. Klein dio un paso atrás y se apartó de la puerta. Mientras veía a su hermana darse la vuelta, exhaló un suspiro de alivio. Aunque no fue la mejor de las reacciones, estaba agradecido de que la persona en peligro no fuera Melissa. Solo esperó unos 10 segundos antes de que Elizabeth, desconcertada, saliera. Ella preguntó con curiosidad: Señor Moretti, ¿qué te pasa? Nunca dije que estaba interesada en la historia y las lenguas antiguas. En ese momento,
Su sentencia fue interrumpida por la expresión severa y solemne de Klein. Sus nervios se tensaron cuando pareció sentir que algo no estaba bien. Klein dio unos pasos en diagonal como un gesto para que Elizabeth se escondiera parcialmente detrás de la puerta. La chica con la cara gordita se vio influenciada por la repentina atmósfera seria, por lo que la siguió sin saberlo. Como sabes, soy un entusiasta del misticismo. Klein se detuvo y se dio la vuelta, hablando directamente al grano. Elizabeth asintió y respondió, sí, incluso creo que eres un experto en misticismo. No, solo soy un entusiasta, pero esto no me impide darme cuenta de que tu adivinación con el espejo mágico se ha convertido en un problema, dijo Klein con un tono pesado. ¿Un problema? Elizabeth casi levantó la voz mientras se apresuraba a levantar las manos para cubrirse la boca. Klein pensó por un momento antes de decir, sé que las palabras por sí solas harán que le resulte difícil creerme. Regrese a la habitación y cuando Selena no esté prestando atención, eche un vistazo al frente del espejo que Selena ha escondido de todos ustedes. ¿Cómo sabes que nos ocultó el frente del espejo? Elizabeth espetó. Según la información de los halcones nocturnos, más del 90% de las veces, los casos de adivinación con espejos mágicos que involucran el mal comparten tales similitudes. Klein sonrió y dijo, conocimiento general. Cuando la dudosa y asustada Elizabeth regresó a la habitación, su tranquila sonrisa se desvaneció instantáneamente. Su rostro parecía preocupado. Aunque todos estamos en el Distrito Norte, ir de la calle Fania a la calle Southland tomará al menos 15 minutos de viaje en transporte público. Para cuando el capitán llegue después de hacer un viaje de ida y vuelta, la situación podría haberse deteriorado a un estado desesperado. Si solo Benson y Melissa no estuvieran aquí, pero no puedo lidiar con esas existencias ocultas y desconocidas. ¿Tengo algún medio para contenerlo? Bien, Selena es una entusiasta del misticismo. Su habitación definitivamente no carece de rocío puro, aceites esenciales, hierbas y otros artículos. Justo cuando Klein se devanaba los sesos en busca de una solución, Elizabeth se sentó junto a Selena con la excusa de discutir algo con ella. Una chica frente a ella bebió un sorbo de vino tinto, y bajo las miradas burlonas de todos, a pesar de su rubor, reunió su coraje para preguntar, ¿puedes ayudarme a adivinar cuándo conoceré a un caballero romántico y guapo? Selena tosió levemente 2 veces mientras frotaba la espalda del espejo y decía, espejo, espejo, dime, ¿cuándo aparecerá el caballero en el corazón de Jonina? Después de repetirlo 3 veces, tomó el espejo y lo levantó frente a ella. Aprovechando esta oportunidad, Elizabeth de repente giró su cuerpo y estiró la cabeza para echar un vistazo. De acuerdo con sus expectativas, sintió que vería el rostro de Selena y la mitad de su rostro. Sin embargo, lo único que vio fue a Selena. El pequeño espejo solo tenía a Selena, y era todo el cuerpo de Selena. El espejo estaba completamente negro, con Selena parada en el medio con una expresión fría. Elizabeth tembló por todas partes mientras se lanzaba hacia atrás y se apoyaba en el sofá. Se olvidó momentáneamente de respirar. Ella tembló involuntariamente y sin dar una excusa, se levantó inmediatamente, tropezando hacia la puerta. Ni siquiera se atrevió a girarse para mirar a la radiante Selena. El caballero de Jonina aparecerá el domingo de la segunda semana, medio año después. Entre risas, Elizabeth abrió la puerta y salió de la habitación para ver a Klein, que estaba de pie a la sombra de las lámparas de pared con su smoking y medio sombrero de copa. Señor Moretti, yo, tartamudeó aturdida. Klein sonrió con calma. No molestes a las chicas y damas que están dentro. Infectada por su sonrisa, Elizabeth se calmó significativamente. Extendió la mano y cerró la puerta mientras caminaba rápidamente hacia la lámpara de pared. Yo lo vi. Solo vi a Selena dentro del espejo. Una Selena diabólica, susurró con voz ronca. De hecho, la expresión de Klein se volvió seria cuando preguntó con voz profunda. ¿Sabes cuál es el dormitorio de Selena? ¿Sabes dónde están sus artículos de misticismo? Allí. Los artículos de misticismo también están ahí. Elizabeth no dudó en señalar una habitación en diagonal. Klein sostuvo su bastón y se acercó, abriendo la puerta de madera sin llave. Bajo las farolas y la luz de la luna carmesí, abrió una válvula y encendió una lámpara de gas. Una luz de color amarillo pálido brilló cuando barrió el área y encontró botellas de rocío puro, esencia de flores, cajas de polvo de hierbas, velas y amuletos. Estos artículos se colocaron en mesas o se organizaron cuidadosamente dentro de un estante. Sus nombres se dieron en etiquetas adhesivas. Después de confirmar los artículos, Klein le dijo a Elizabeth,
quien lo había seguido, ¿quieres salvar a Selena? Sí. Elizabeth asintió inconscientemente antes de preguntar aturdida. ¿Será peligroso? Una cierta cantidad. Después de todo, solo soy un entusiasta del misticismo, respondió Klein con franqueza. Una cierta cantidad de peligro. Elizabeth frunció los labios con fuerza durante unos segundos antes de decir, ¿hay algo que necesites de mí? Klein sonrió cálidamente mientras la consolaba, no te pongas nerviosa. Ahora, todo lo que tienes que hacer es fingir que regresas como si nada hubiera pasado. Vuelve al lado de Selena. 5 minutos después, recuerda, 5 minutos después, dile a Selena que tienes una agradable sorpresa y tráemela. Toque suavemente la puerta, un toque largo y 2 cortos. Después de eso, bueno, déjamelo a mí. Elizabeth lo pensó en silencio antes de asentir con seriedad. Bien. Al verla regresar a la sala de estar, Klein miró su reloj de bolsillo. Cerró el dormitorio de Selena y limpió rápidamente el escritorio. Luego, escogió los artículos necesarios y los colocó en una silla. Inmediatamente después de eso, tomó 2 velas tenues con un ligero aroma. Los colocó en las esquinas superior izquierda y derecha del escritorio. Eran símbolos que representaban a la dama carmesí y la emperatriz del desastre y el horror. Klein planeaba celebrar un ritual aquí para tomar prestados los poderes de la diosa de la noche eterna para protegerse de la existencia misteriosa y desconocida que estaba afectando a Selena. Como solo era una secuencia 9, la magia ritualista que conocía no era lo suficientemente fuerte. Para tener éxito, necesitaba que Elizabeth atrajera a Selena a un círculo de sellado, justo en las cercanías del altar. Por lo tanto, necesitaba considerar situaciones en las que Selena podría notar y resistir. Debido a estas razones, Klein planeó usar magia ritualista estilo suspensión. Capítulo 86. Oración. La magia ritualista de suspensión se refería a la terminación de un ritual de acuerdo con el juicio del Beyonder. Primero podrían terminar otros asuntos antes de regresar para continuar el ritual. Incluso al hacerlo, era posible obtener los efectos deseados. Esta fue una técnica producida durante más de 1000 años de desarrollo mágico ritual. Después de todo, muchos rituales mágicos de alto nivel requerían varios pasos. La duración osciló entre 1 hora y mediodía antes de terminar. Fue difícil asegurarse de que nadie los molestara durante todo el proceso o de que no hubiera accidentes. Después de obtener lecciones de varios predecesores a través de la sangre y las lágrimas, obtener retroalimentación a través de cada falla, poder suspender la magia ritualista se convirtió en la corriente principal en los niveles superiores, mientras que también afectó indirectamente a los rituales de nivel inferior. Sin embargo, poder suspender un ritual no significaba que el ritual pudiera suspenderse en cualquier momento. Había que atenerse a la teoría del misticismo y comprender la técnica correspondiente. Si no, el fracaso del ritual era inevitable. Incluso podría resultar en un efecto de reacción terrible. Según el entendimiento de Klein, una vez que uno ganó la atención de una divinidad en particular, y la divinidad estaba esperando el contenido de la solicitud, de repente dijo, «Espera, necesito usar el baño». Solo se podía felicitar, ya que podría nunca más necesitar ir al baño de nuevo. Uf. Klein exhaló un suspiro de alivio mientras se componía. A pesar de que había llevado a cabo muchos rituales de mejora de la suerte e incluso había diseñado un ritual correspondiente que fue intentado por Justicia y el ahorcado, esta fue su primera magia ritualista real que cumplió con las reglas. Después de mirar el bastón con incrustaciones de plata al lado de la cama, Klein tomó la tercera vela y la colocó en el medio del escritorio para representarse a sí mismo. Colocó el cuenco de plata que Selena usaba para los rituales frente a la tercera vela y reemplazó el hacha con un emblema sagrado. A la izquierda estaban el rocío puro y los aceites esenciales de la flor de la luna, la flor del sueño y otras plantas. Mientras que a la derecha, colocó un plato de sal, una pequeña daga de plata, un trozo de falsa piel de cabra y una pluma empapada en tinta. Afortunadamente, Selena tenía un inventario completo, de lo contrario, no habría tenido forma de completar los preparativos. En cuanto a los rituales moderadamente rápidos que el viejo Neil podía realizar, no eran algo que pudiera hacer un vidente. Por lo que parece, Selena era una entusiasta del misticismo bastante experimentada. Sí, si no tuviera experiencia, entonces no se habría metido en tales problemas. Tiene solo 16 años y está dispuesta a todo esto durante al menos un año. ¿Quién la habrá guiado? Las ideas pasaron por su mente cuando tomó la taza de Selena de la cama. Le echó agua corriente y la colocó junto a la sal gruesa. Sacó su reloj de bolsillo y lo abrió.
No se demoró más después de echarle un vistazo. Trazó capas de luz esférica en su mente y rápidamente entró en cogitación. La habitación, que estaba llena de fragancia floral, fue repentinamente sujeta a un torbellino sin forma. Klein guardó su reloj de bolsillo y sus ojos de repente se oscurecieron, de marrón a negro, como si pudiera ver a través del alma. Extendió la palma de la mano y la puso contra la vela en la esquina superior derecha. Cantó para sus adentros: diosa de la noche eterna, eres la dama carmesí. Mientras Klein cantaba, extendió su espiritualidad y frotó la mecha de la vela. Después de un par de momentos, la vela se encendió de repente y había un azul tranquilo dentro de la tenue luz amarilla. Diosa de la noche eterna, eres la emperatriz del desastre y el horror. Al igual que lo hizo antes, Klein encendió con éxito la segunda vela en la esquina superior izquierda. Soy tu guardia leal, el escudo que se defiende del peligro en la noche oscura y la larga lanza que apuñala al mal en el silencio. Vos. La tercera vela, que simbolizaba a Klein, comenzó a arder. La llama estaba quieta. Cogió el pequeño cuchillo de plata e imitó los movimientos del viejo Neil. Usó encantamientos, sal gruesa y agua pura para completar la purificación. Luego, dejó que su espiritualidad que había reunido brotara de la punta de la daga de plata y, naturalmente, los fusionó en uno. Con el cuchillo de plata en la mano, Klein caminó alrededor del dormitorio, arrodillándose cuando llegó a la cama, y selló el área con una barrera sin forma. La luz de la farola fuera de la ventana desapareció repentinamente, pero la luz roja todavía brillaba silenciosamente. Klein volvió a la mesa de estudio y recogió la pluma. Con espiritualidad y tinta, dibujó encantamientos y símbolos para protegerse del desastre. Cuando todo eso terminó, dejó las cosas que sostenía. Luego, goteó una gota de rocío puro, esencia de flores y aceites esenciales en cada una de las 3 velas. Cisle. Una tenue niebla llenó la habitación, que de repente poseía un toque adicional de misterio. A continuación, quemó algunos tipos de hierbas antes de dar un paso atrás en la mezcla de fragancias y comenzó a recitar el encantamiento correspondiente en la magia ritual de suspensión. Más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad, la diosa de la noche eterna. Oro por tu amorosa gracia. Oro para que muestres tu amorosa gracia a un devoto creyente tuyo. Rezo por el poder del carmesí. Rezo por los poderes del desastre y el horror. Oro para que limpies a tu devota creyente, Selena Good, de la corrupción del mal y esté a salvo del peligro. Rezo para que esperes un momento por esa desafortunada niña. Flor de luna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Flor del sueño, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Después de recitar el encantamiento, Klein cerró los ojos y lo repitió 7 veces en su corazón. Vio que no había nada fuera de lo común en el altar. Luego volvió a levantar la daga plateada y dio unos pasos hacia la puerta del dormitorio de Selena. Golpeó su pecho en 4 puntos, formando la forma de la luna carmesí. Luego se dio la vuelta y levantó su daga de plata. Su espiritualidad brotó de la punta una vez más y abrió la forma de una puerta en la pared sin forma. Klein sabía que incluso si abría la puerta en ese mismo momento, no afectaría la tranquilidad y santidad del altar. Sacó su reloj de bolsillo plateado con hojas de parra que tenía un patrón intrincado. Comprobó la hora y pasó por el proceso que iba a suceder en unos momentos. En la sala de estar del segundo piso, el cuerpo de Elizabeth estaba temblando mientras levantaba la cabeza de vez en cuando para mirar el reloj de pared. Contaba en silencio bajo la iluminación de las 2 lámparas de gas. Es casi la hora. Mientras hablaba en voz baja, miró de reojo a la animada chica de largo cabello rojo vino. Sus hoyuelos eran profundos, su sonrisa era brillante y chismorreaba bien con todos los amigos que la rodeaban. Pero cuanto más todo parecía normal, más aterrorizada se sentía Elizabeth. La fría y horrible Selena en el espejo parecía estar en su cabeza y no podía borrar la imagen. No puedo esperar más. Tengo que actuar ahora. Elizabeth se puso de pie de repente. Ante las miradas de sorpresa de todos, sonrió y tartamudeó. Selena, tengo una sorpresa para ti. Sígueme un rato. ¿De verdad? ¿No me diste ya un regalo de cumpleaños? Selena giró el espejo al revés y se levantó sorprendida. Una sorpresa no tendrá ningún signo. Elizabeth sintió que no tenía ningún talento para actuar. Sin decir una palabra más, caminó primero hacia la puerta del dormitorio. Selena la siguió con una sonrisa confusa.
Melissa miró a sus dos mejores amigas irse e inconscientemente frunció las cejas. Elizabeth está actuando tan extraño hoy. Comenzó a actuar aún más extraña después de conocer a Klein. De repente salió corriendo antes y dijo que necesitaba ir al baño. ¿Pero por qué se veía tan ansiosa? Entrada del dormitorio de Selena. Elizabeth respiró hondo y le dijo a la chica que tenía enfrente, vamos a tu habitación. Elizabeth, pareces muy nerviosa y asustada. ¿Por qué? Selena miró desconcertada a su buena amiga al notar que su cuerpo temblaba constantemente. Emoción. Sí, emoción. Elizabeth lanzó una mirada al espejo en la mano de Selena mientras giraba la mitad de su cuerpo para golpear la puerta con un golpe largo seguido de dos cortos sucesivos. ¿Por qué estás llamando a la puerta? Selena estaba aún más desconcertada. Creak. La puerta de su dormitorio se abrió. Vestido con su smoking negro y medio sombrero de copa, Klein apareció frente a las dos chicas. ¿Placentera sorpresa? Esto es una agradable sorpresa. La boca de Selena se volvió abierta al sentirse perpleja. En ese momento, Klein de repente extendió su mano y la agarró por la muñeca. La arrastró a la habitación mientras Elizabeth permanecía clavada en el suelo. Simultáneamente, la daga de plata de Klein golpeó hacia adelante mientras arrojaba su espiritualidad que rápidamente reparó el pasaje en forma de puerta. La pared de espiritualidad invisible selló la habitación, aislando los gritos de Selena dentro. ¡Van! Klein cerró repentinamente la puerta y sin siquiera mirar a Selena, corrió hacia el escritorio. La chica de cabello rojo dejó de gritar mientras miraba hacia arriba y examinaba la habitación. Su mirada rápidamente se volvió fría mientras su piel estaba manchada de palidez. Sus dedos rápidamente se convirtieron en uñas afiladas. Y en ese momento, Klein ya había regresado a su estado de cogitación. Goteó una gota de flor lunar y aceite esencial en cada vela mientras cantaba en voz alta, Suprema Señora Carmesí, Gran Emperatriz del Desastre y el Horror. Te ruego que me des tu amorosa gracia. Muestra tu amorosa gracia al Cordero Perdido, Selena Good. Mientras cantaba, tomó la piel de cabra falsa y la empujó hacia la vela que representaba al solicitante. Vos. Sintió un viento frío soplar detrás de él cuando una inmensa energía asaltó su cuerpo. La piel de cabra se encendió y Klein la arrojó a un cuenco de plata. Luego, se agachó hacia abajo de acuerdo con sus preparativos para esquivar el golpe letal. Vos. 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 El viento aullaba ferozmente, y Klein sintió el desbordamiento incontrolado de su espiritualidad surgiendo como las corrientes. Vio la piel de cabra ardiendo en el diminuto cuenco plateado, ardiendo en la oscuridad silenciosa, y escuchó objetos pesados aterrizar en el suelo detrás de él. Van. Van. Los dos sonidos se sucedieron uno tras otro casi sin interrupciones en el medio. Jirones de gases verde oscuro se hundieron en el cuenco plateado y se desvanecieron en la oscuridad ilusoria. Klein rodó hacia un lado y se levantó. Sacó el revólver de la pistolera de la axila. Sin embargo, vio que la adorable pelirroja Selena se había caído al suelo y el espejo revestido de plata se había hecho añicos en innumerables pedazos rotos sobre la alfombra. Esas piezas destrozadas no reflejaban a Selena, pero mostraban el techo y la silueta de Klein. Luego, a través de la visión espiritual que había dejado activa, Klein vio que el malvado verde oscuro en el aura de Selena se había desvanecido por completo. Todo volvió a la normalidad, pero ella parecía más frágil. Uf. Acababa de relajarse cuando sintió un dolor agudo y palpitante en la glabela y la cabeza. El dolor agudo se extendió por todo su cuerpo y le dio ganas de rodar por el suelo. Klein apretó los puños con fuerza y las venas del dorso de las manos estallaron y se pusieron negras. Parecían gusanos en movimiento. Simultáneamente, escuchó gritos silenciosos y los susurros que desgarraron su mente. Le tomó casi 20 segundos sobrevivir a la terrible experiencia. Tenía la frente y el chaleco empapados de sudor frío. La magia ritualista que usé absorbió toda mi espiritualidad y casi hizo que mis poderes de Beyonder perdieran el control. Klein hizo una estimación aproximada de la situación. Eso también le hizo notar que había digerido bastante de la energía restante en la poción. Según sus cálculos, si tuviera la fuerza en el momento en que consumió la poción, creía que no había forma de que pudiera haber sobrevivido a la terrible experiencia. Podría haberse convertido en un monstruo de inmediato. Actuar es bastante efectivo después de todo. Klein se dio unos golpecitos en la glabela y se secó el sudor. Se giró hacia el altar, se golpeó el pecho 4 veces y dijo en voz alta, «Alabada sea la señora». Después de eso, apagó las velas y rápidamente ordenó el altar. Finalmente,
colocó los artículos en el escritorio y usó su daga de plata para disipar el sello de la pared de espiritualidad. Voz. El sonido del viento hizo eco antes de amainar. Klein dejó escapar un largo suspiro de alivio y sintió una sensación de miedo persistente. Si no hubiera seguido el proceso de antemano y no hubiera completado con éxito el ritual, entonces las cosas se habrían vuelto problemáticas. Además, todavía no sé quién es mi oponente o enemigo. Afortunadamente, sí, afortunadamente, la habitación estaba alfombrada, no dañé mi ropa mientras rodaba. Sacudió la cabeza y extendió la mano para abrir la puerta de madera del dormitorio de Selena. ¿Cómo estuvo? Elizabeth dio 2 pasos hacia atrás y preguntó nerviosa. Klein miró su expresión aterrorizada y se quitó la mitad de su sombrero de copa antes de decir con una cálida sonrisa, ya he corregido el error de su adivinación con espejo mágico. Se ha resuelto ahora. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.